Soy Denise Bustamante y voy a hablar sobre la obligación de manutención. La obligación de manutención es el deber de una persona de suministrarle a otra los medios necesarios para su subsistencia. En el caso de los niños, niñas y adolescentes, esta obligación es incondicional y producto de la filiación. Se deben garantizar los derechos esenciales para el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes, tales como son un nivel de vida adecuado, educación, recreación, entre otros. Atendiendo al artículo 365 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente, la obligación de manutención comprende todo lo relativo al sustento, vestido, habitación, educación, cultura, asistencia y atención médica, medicinas, recreación y deportes, y todo lo requerido por el niño, niña y adolescente. Así pues, has de asegurar los aspectos materiales imprescindibles para que los niños, niñas y adolescentes se desarrollen debidamente. Dentro de las características de la obligación de manutención, tenemos que es una obligación de orden público, no compensable, recíproca, es un derecho personal e intransmisible, de cumplimiento sucesivo, no retroactiva, condicional y variable, imprescriptible, tiene carácter de crédito privilegiado, es de carácter subsidiaria, su pago no es en especie sino en dinero, es proporcional, divisible y no solidaria. Existe una serie de elementos para determinar la obligación de manutención. Estos se hallan contenidos en el artículo 369 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente. El juez es quien debe determinarlo. Entre ellos se encuentran la necesidad del interés del niño, niña y adolescente que requiera, la capacidad económica del obligado, el principio de unidad de filiación, el principio de equidad de género en las relaciones familiares, el reconocimiento del trabajo de hogar como actividad económica que genera valor agregado y produce riqueza y bienestar social. Existen unos familiares que son legalmente obligados. Como bien sabemos, la ley establece que el padre y la madre son quienes están obligados a prestar la obligación de manutención a sus hijos, antes que cualquier persona. No obstante, la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente señala algunos casos en los que le obliga a otros familiares de modo subsidiario, como por ejemplo cuando está el fallecimiento de los padres, los encargados legalmente van a ser los hermanos o hermanas mayores del respectivo niño, niña o adolescente, los ascendientes por orden de proximidad, los parientes colaterales hasta el tercer grado. Asimismo, la obligación puede recaer sobre la persona que representa al niño, niña o adolescente, a falta del padre y de la madre, o sobre la persona a la cual le fue otorgada la responsabilidad de crianza. Existe lo que es el estado de necesidad del requiriente, que dice que al momento de solicitar o fijar la obligación de manutención, el monto se debe ajustar a las verdaderas necesidades del niño, niña o adolescente y no debe sobrepasar los recursos de los cuales dispone el obligado. Aquí se presencia uno de los elementos de determinación de la obligación de manutención, como es la capacidad económica del obligado. Seguidamente, también cabe destacar que es de importancia que el monto de la obligación alimentaria sea justo y necesario para mantener al niño, niña o adolescente en un nivel de vida adecuado, cuyas condiciones y características pueden variar de un niño, niña o adolescente en otro. Esto obedece a razones como lo son la edad, el estado de salud, el estudio, la condición social y las comodidades. También es importante destacar que el niño, niña o adolescente que por causa justificada no habite conjuntamente con su padre o su madre tiene derecho a que la obligación de manutención sea en calidad y cantidad igual a la que le corresponde a los demás hijos, hijas o descendientes del padre o de la madre que convivan con esto, haciendo referencia así al principio de equidad de género en las relaciones familiares, que constituye uno de los elementos de determinación de la obligación de manutención. Está también la capacidad económica del obligado. Respecto a esta, evidenciamos que debe probarse para determinar el monto de la obligación.
Atendiendo a la aprobación, la segunda parte del artículo 369 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente prevé que la capacidad económica del obligado se establecerá por cualquier medio idóneo, siempre que la prueba sea apta, suficiente y apegada a la legalidad. Existen unos casos especiales establecidos en el artículo 367 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente. Esto dice, estos casos proceden cuando la filiación resulte indirectamente establecida a través de sentencia firme dictada por una autoridad judicial, cuando la filiación resulte de declaración explícita y por escrito del respectivo padre o de una confesión de éste que conste en documento auténtico, cuando a juicio del juez que conozca de la respectiva solicitud de alimentos, el vínculo filial resulte de un conjunto de circunstancias y elementos de prueba que conjugados constituyen indicios suficientes, precisos y concordantes. Respecto a los legitimados activos, esto establece que la solicitud puede ser formulada por el propio hijo si tiene 12 años o más, por el padre o por la madre, o por quien ejerza su representación, por sus ascendientes, por sus parientes colaterales, hasta el 4º grado, por quien ejerza la responsabilidad de crianza, por el Ministerio Público y por el Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. El convenimiento trata sobre el monto a pagar, la forma y la oportunidad de pago. Estos pueden ser convenidos entre el obligado y el solicitante. Estos deben ser sometidos a la homologación del juez, quien cuidará siempre que los términos convenidos no sean contrarios a los intereses del niño, niña o adolescente. En cuanto al procedimiento judicial para determinar la obligación de manutención, el procedimiento se inicia mediante una demanda, que contendrá todos los datos del demandado y del demandante, el objeto de la demanda, que es lo que se pide o lo que se reclama, y una narrativa resumida de los hechos. Luego de ser admitida la demanda, se procede a la notificación, que puede darse de diferentes maneras, como lo son la notificación por boleta electrónica, por fijación de cartel, por correo, por publicación de cartel o edicto, voluntaria y presunta del Ministerio Público, tácita, dependiendo según el caso. El juez tiene la potestad de ordenar una serie de medidas preventivas de creerlo conveniente respecto al interés del niño, niña, adolescente y atendiendo a la gravedad y urgencia de la situación. Estas medidas se encuentran tipificadas en la Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescente en su artículo 466b y siguientes. Existe una audiencia preliminar que da inicio a la fase de mediación. En esta fase de mediación se busca llegar a un acuerdo entre las partes, sin que sea el juez quien deba imponer una acción, sino que de forma conjunta las partes puedan opinar hasta llegar a un acuerdo favorable, atendiendo siempre el interés del niño, niña y adolescente. En cuanto a la fase de sustanciación de la audiencia preliminar, tenemos que es presidida por el juez de mediación y sustanciación, quien oirá las intervenciones de las partes referidas o no a los presupuestos del proceso, que tengan vinculación con la existencia y validez de la relación jurídica procesal. Las observaciones de las partes deben comprender todos los vicios o situaciones que pudieran existir. Una vez resueltos todos los inconvenientes que se puedan suscitar, se procederá a la corrección y ajustes de los mismos. Posteriormente, se continúa con la presentación de pruebas. Esta etapa comprende todo material que pueda ser de importancia para probar el objeto de la demanda, al igual que las declaraciones de las partes, la intervención de testigos y la entrega de informes técnicos integrales o parciales por parte del equipo multidisciplinario. Después de la fase de prueba, se prosigue con la audiencia de juicio, en donde las partes deben exponer oralmente sus alegatos contenidos en la demanda y en su contestación, y no se admitirán nuevos alegatos, salvo aquellos que ya hayan surgido durante el proceso o que a criterio del juez sean anteriores al proceso, pero no se tuvo conocimiento de ellos. Seguidamente se evacuarán las pruebas y se oirán las conclusiones de las partes para así proceder a dictar sentencia. Por último está la sentencia, que constituye la decisión que el juez tomó referente a la demanda.
El juez será el encargado de dictar el fallo y hacer una síntesis al respecto. Gracias.